Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de la materia de Historia Universal. Hoy vamos a hablar sobre uno de los imperios más fascinantes de la historia, el Imperio Portugués. Soy Caterine y junto a mí están mis compañeras Noemí y Micaela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Noemí. Hola, yo soy Micaela. Te invitamos a ser parte de este viaje a través del tiempo. Hoy exploraremos sobre un pequeño reino ubicado en la península ibérica, que se expandió y conquistó vastos territorios a través de mares y continentes, desde su origen hasta su decadencia, en el siglo XX. Así es, empecemos por sus orígenes, que están profundamente conectados con la caída del Imperio Romano de Occidente. Cuando el imperio se derrumbó, la península ibérica fue tomada por los visigodos, pero poco después, en el siglo VIII, con la llegada de los musulmanes, se estableció en gran parte de la península. Exactamente. Los musulmanes dominaron la mayor parte de la península, pero los reinos cristianos no se quedaron de brazos cruzados. Comenzó la lucha por la reconquista y en 1139, Alfonso I, el primer rey de Portugal, logró independizarse del Reino de León y así nació el Reino de Portugal. Este hecho marcó el inicio de un largo proceso de expansión, pero no fue hasta 1242 cuando Portugal finalmente se unificó con el reino de Algarve, ubicado al sur de su territorio, y juntos lograron consolidar lo que sería el Portugal medieval. Sin embargo, su historia de expansión fue solamente el principio de un fenómeno aún más grande. ¿Se imaginan la expansión hacia ultramar? Claro, chicas, esto fue increíble. ¿Cómo después de asegurar su territorio en la península ibérica, los portugueses comenzaron a mirar al mar y a explorar lugares desconocidos? Desde el siglo XV, con el apoyo del infante Enrique el Navegante, Portugal empezó a expandir su influencia hacia África y otros lugares lejanos. Y realmente se trató de una gran expansión. En 1415, los portugueses dieron un paso muy importante, que fue la toma de Ceuta, una ciudad situada en el norte de África. Esto les permitió tener acceso directo al comercio en el Mediterráneo y en el Océano Atlántico. Claro, y a partir de esa victoria empezaron a explorar las costas africanas. En menos de 40 años, Portugal había comenzado a tomar las islas de Madeira y las Azores, territorios que siguen bajo su dominio hoy en día. Pero lo realmente impresionante comenzó cuando Enrique el Navegante impulsó la creación de una escuela náutica en 1419, la famosa Segres. Fue una verdadera revolución para la navegación, porque aquí se enseñaba a los marineros a manejar instrumentos de navegación de la época. Exacto, Noemí. Además, Enrique no solo creó una escuela, sino que también financió viajes hacia África. En 1445 también ayudó a establecer las primeras bases comerciales en lugares como Arguín. Esto permitió a Portugal comercializar con esclavos, oro y especies, mucho más antes que otros países de Europa. Así es, todo esto fue posible gracias al diseño de nuevas embarcaciones, como las carabelas y las naos, que permitieron la navegación incluso más allá de las costas conocidas. Pues de esta manera, los portugueses avanzaron por el continente africano, rodearon el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y finalmente llegaron hasta la India. Imagínate lo que fue eso. Vasco de Gama, en 1498, fue el primero en establecer una ruta marítima directa desde Europa a la India, lo que les dio un control crucial sobre las rutas comerciales hacia Asia. Y eso no fue todo, chicas. En 1500, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral, mientras iba en un viaje hacia la India, llegó por accidente a lo que hoy es Brasil.
Este descubrimiento fue muy importante, ya que marcó el inicio de lo que se convertiría en la colonia más importante de Portugal. Brasil se convirtió en la joya de la corona portuguesa. Desde las primeras exploraciones, los portugueses comenzaron a explotar recursos naturales, como el azúcar y el oro. Para ello, se crearon las capitanías donatorias. ¿Qué eran eso? Eran territorios otorgados a nobles para que los gobernaran a cambio de su lealtad a la corona. Ciertamente. Además, en Brasil, los portugueses establecieron factorías y fortificaciones a lo largo de la costa para proteger sus intereses comerciales. Fue aquí donde también comenzaron a hacer uso del trabajo esclavo, especialmente en lo que eran las plantaciones de azúcar, y esto les permitió prosperar económicamente. Pero Brasil no fue el único lugar donde Portugal estuvo. En Asia, los portugueses llegaron a dominar territorios que iban desde Goa, en la India, hasta las Islas Molucas, en Indonesia, pasando por lugares como Sri Lanka y Macao. En 1557, Macao se convirtió en una colonia de Portugal y estuvo bajo su control por más de 400 años. Esto demuestra cómo los portugueses extendieron su poder en diferentes partes del mundo. Además, en el siglo XVI, Portugal logró establecerse en partes de China y Japón y llegaron hasta la isla de Formosa, lo que hoy conocemos como el país de Taiwán. Portugal se convirtió en una potencia comercial global, ya que controlaba importantes rutas marítimas entre Europa, África y Asia. Ay, pero como siempre sucede en la historia de los imperios, no todo fue una marcha triunfal. A medida que los Países Bajos e Inglaterra se hicieron más poderosos, comenzaron a desafiar la hegemonía portuguesa en Asia y en el comercio de especias. Sí, chicas, y en el siglo XVII, pues comenzó el declive del imperio portugués. Aunque seguían controlando algunas partes de Brasil y algunos lugares en África y Asia, empezaron a perder poder frente a otras potencias que estaban creciendo. La unión que tenían con España en 1580, cuando el rey Felipe II gobernó ambos países, debilitó mucho a Portugal. Aunque lograron recuperar su independencia en 1640, ya habían perdido fuerza y territorio, y esto les afectó bastante. Exacto. Aunque recuperaron la independencia, el imperio portugués nunca volvió a ser el mismo. Para el siglo XVIII, Brasil se convirtió en la columna vertebral del imperio, pero las tensiones internas, como las revueltas sociales y las reformas fallidas, hicieron que el país entrara en una crisis económica y política. Además, la invasión napoleónica en la península ibérica no ayudó nada. En 1808, la familia real portuguesa huyó a Brasil, estableciendo la corte imperial. Allí, en 1815, Brasil se convirtió en el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, pero la independencia de Brasil en 1822, proclamada por Pedro I, marcó la desaparición de la principal colonia portuguesa. Qué triste, chicas, que desde ese momento el imperio portugués empezó a caer rápidamente. Perdieron poder en África y Asia. Y ya para finales del siglo XIX solo les quedaban unas pocas colonias en África. Pues esto demuestra cómo Portugal pasó de ser una gran potencia a perder casi todo su imperio. Ya para el siglo XX, las tensiones internas y la presión de las potencias extranjeras continuaron. Durante la Guerra de Independencia de Brasil y las guerras coloniales en África, Portugal comenzó a perder el control de sus últimas posesiones. Y como si fuera poco, las revueltas sociales aumentaron, hasta que en 1910 la monarquía fue derrocada en una revolución y Manuel II fue obligado a abdicar.
nació así la primera República Portuguesa, con Teofilio Braga como su primer presidente. Sí, y aunque Portugal aún mantiene algunas de sus antiguas colonias en África, pues el imperio portugués lamentablemente llegó a su fin, con un legado que perdura en su lengua, la cultura y las relaciones internacionales que aún conectan con varios países en el mundo. Hoy en día, el portugués es un idioma hablado en varios países que alguna vez formaron parte del imperio, como lo son Brasil, Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Su historia todavía sigue viva en sus costumbres, su arquitectura y sobre todo en su identidad cultural. Esperamos que este podcast les haya dado una nueva perspectiva sobre el imperio portugués y su impacto en el mundo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias a mis compañeras Catherine y Micaela y nos vemos hasta una próxima ocasión. Bueno, chicas, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.